en un jueves que es Día del Maestro. Ayer mismo lo rememorábamos, lo adelantábamos, era un día tranquilo. Entonces, pues no tan tranquilo si nos atenemos, Alejandro, a las movilizaciones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo el día de hoy en la capital de la República Mexicana y en otros lugares, pero en particular en la capital de la República Mexicana, en protesta por el aumento salarial que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum de 9% retroactivo el 1 de enero de este 2025. Y claro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue empeñada en que se derogue toda reforma a la ley del ISSSTE o que se derogue completamente la ley del ISSSTE. Es una de sus demandas. Instaló un plantón en la Plaza de la Constitución el día de hoy, Día del Maestro, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en una reunión con maestros que va a, bueno, que habrá un aumento del 9% a los maestros. Es cíclico, también hay que verlo desde ese punto de vista. Es una manera de ser de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movilizarse cada mes de mayo, cuando viene la revisión salarial anual, y si hay, digamos, cualquier modificación al marco legal, pues lo impugna. Y esto es lo que una vez más ha ocurrido el día de hoy. Y también, pues, no está de más, Alejandro, recordar cómo, ¿te acuerdas? Lo revelamos en un día como hoy, hace 2 años. Son unos pinches delincuentes. Lo que Claudio X González, el magnate patrón del PRIAN, dijo de los maestros a un grupo de miembros de la Concanaco en el 2016. Que por cierto lo transmite como un día después el presidente, ¿no? O después 2 días después. Lo dimos a conocer aquí. Digo, porque me acordé de repente porque en su momento fuimos tú y yo a desayunar con Jesús Ramírez Cuevas. Pocas veces lo vimos. 2 veces. 2 veces lo vimos en 6 años. 3. A ver, uno fue en un desayuno en Mercaderes. Es correcto. Otro desayuno en un restaurante de Condesa. Y otro en su oficina. La primera vez lo vimos en su oficina. A Jesús Ramírez Cuevas. Yo le comenté en tono de broma, porque además pues, nos daba risa, honestamente, que era una exclusiva de Álvaro, que se había publicado, sin embargo, que tenía el logo ahí y se lo borraron. El logo de donde venía donde estaba el video, que es muy buen video, es muy dramático, porque explica en mucho estas fobias de ese sector en particular en contra de los maestros. O sea, para ellos están... Yo, por ejemplo, en ese video, Álvaro, lo que veo es a un hombre muy convencido de que lo que está haciendo está bien hecho. O sea, llamar a los maestros delincuentes y decírselo en frente de empresarios del NUC, de las élites empresariales, está bien hecho. O sea, él se lo cree. ¿Por qué se lo cree y por qué lo dice? Ahí frente a empresarios, Claudio X González, en aquel video donde dice, son unos pinches delincuentes. Ya ves que habla así como dice Héctor Alejandro Quintana, que como Sean Connery, ¿no? Como inglés. Sí, que no, son unos pinches delincuentes. ¿Por qué lo hace así? Obviamente porque se siente respaldado por esa élite empresarial, pero también porque está trabajando bajo consigna de la Presidencia de la República. El presidente Peña Nieto, el mismo secretario de Educación Nuño, Aurelio Nuño, lo respaldan a Claudio X González, y él lleva la noticia básicamente de que pues, la reforma es hechura de él, la mal llamada reforma educativa, como le decía el presidente López Obrador.
Es en ese momento en el que Claudio X González plantea esto ante los empresarios, Álvaro. Tenía todo el respaldo de este señorcito de Peña, tenía todo el respaldo, y de Aurelio Nuño. Se avientan la reforma y le dicen, gracias, es básicamente lo que tú hiciste, ¿no? Sí, y no solamente la reforma educativa de Enrique Peña Nieto es hechura de Claudio X González, sino la represión contra los maestros, las denuncias de carácter penal que condujeron a la cárcel a varios de los dirigentes, que también dejaron muertos. No hay que olvidar tampoco eso. No solamente el que hubiera maestros encarcelados sin fundamento alguno, sino la represión que el gobierno de Enrique Peña Nieto enderezó en contra de los maestros, más allá de que ellos también hayan tenido sus excesos. Trasquilar, por ejemplo, a otros maestros me parece que nunca puede ser aceptable. Pero hubo hasta muertos en Nochistlán. Claro. Y eso es consecuencia de la presión de Claudio X González, un oligarca que desde que fue presidente del Grupo Televisa, desde antes, desde que fue asesor de Carlos Salinas de Gortari y ya más formalmente asesor de Ernesto Zedillo, un personaje defensor de las élites. Esta es precisamente parte del video que revelamos aquí en Sin embargo. Y Claudio X González está acompañado, está a su izquierda, un personaje que se llama Enrique Solana Sentíes. En ese momento era presidente de la CONCANACO, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, un poblano que cuando era joven pertenecía al grupo de choque de la organización secreta El Yunque. Es un personaje... Porro, es esa actitud. Sí, claro, es un porro, ¿no? Sí, es un porro golpeador. En el video ese, Álvaro, aparece muy divertido cuando Claudio X González dice, son unos pinches delincuentes. Porque es un fascista como él. Claro. Son dos fascistas. Y ve, se ríe. Ahí, así es. Se ríe Enrique Solana Sentíes. Pues cómo no. Pues es un fascista como el que está hablando. Y obviamente están reunidos, no es una reunión pública. Yo el video lo obtuve, pero evidentemente pues es una reunión, por lo menos estos dos, de fascistas, de personajes que en ese momento, ya era 2016, ya había roto Claudio X González y su padre con Enrique Peña Nieto. ¿En razón de qué? En razón de dinero. No es una razón de principios y de lucha contra la corrupción. Los corruptos hablando de que van a combatir la corrupción, pues de dónde solamente en su cabeza y de la cabeza de algunos se lo creen. Bueno, hace 2 años, el Día del Maestro, presentamos este video que enfureció a Claudio X González. También por eso no nos quiere dar entrevista, Alejandro. Bueno, no da a nadie, ¿no? Claro que sí. A Loret. A Carlos Loret de Mola. A Loret le da, pero no creas tú que hicieron tanta juntos gente. Justamente un documental que se llama Exacto, de Panzazo. Exacto, sí. Y claro que fluyó mucho dinero. Y el director fue Carlos Loret de Mola. Lo que hace es lo que ha sido siempre. Bueno, el principal es Claudio X González. O sea, un corruptazo como su padre, como su empresa, como aquí hemos acreditado. No es una opinión. Aquí hemos acreditado como Kimberly-Clark de México, una de las tantas empresas de las que son propietarios los miembros del clan Claudio X González, se amafiaron con otras 2 empresas que fabrican
productos de higiene femenina, pañales para bebés y para adultos mayores, artículos para adultos mayores, se amafiaron para aumentar los precios de esos productos para ganar miles de millones de pesos. Entonces, no es una afirmación gratuita decirles corruptos. A los que actúan así son corruptos, y a los corruptos hay que llamarles corruptos. Pues sí, hace 2 años de ese... Hay que pasarlo, ¿no? Porque luego luego se olvida. Se olvida, claro, con mucha facilidad. Hay que pasarlo. A ver, si lo tenemos completito, vamos. El magnate Claudio X González Guajardo, jefe de la oposición de PRI, PAN y PRD en México, es también el autor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, derogada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cuál fue su argumento para impulsar la aprobación en el Congreso? Fue que las organizaciones de maestros están integradas por criminales. Así lo expresó González Guajardo en un video inédito que sin embargo hace público este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, cuando exigió al gobierno de Peña Nieto y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, encarcelar a los dirigentes sindicales de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. No más fintas, Aurelio, goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Esto lo reveló González Guajardo en una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, el lunes 25 de enero de 2016, cuando también detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la reforma educativa propuesta por Mexicanos Primero, la asociación civil que él fundó y que aprobó el Congreso como parte del Pacto por México. En esta conversación, en el organismo que presidía Enrique Sonara Sentíes, quien militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla, González Guajardo también refiere cómo influyó en la reforma educativa la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015. Cuenta también que los diarios mexicanos son muy corruptos y anunció en esa ocasión el nacimiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo se operó la reforma educativa? González Guajardo recordó que, primero, financió el documental de Panzazo, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola, que se comenzó a difundir en febrero de 2012 para, por supuesto, influir en la elección presidencial. Y cuando Peña Nieto ganó, se procedió a discutir la reforma para su aprobación antes inclusive que la energética, como se lo dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Se juntaron las estrellas. Se nos alinearon, se dice, las estrellas. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan. De Panzazo se presentó en febrero del 2012. ¿Para qué? Pues para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego en septiembre estábamos sentados
no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización, pero estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice, oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Y por qué fue la educativa? Entonces yo le saqué una teoría ahí muy elaborada que, como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces pues vamos. Se me quedó viendo como si fuera yo un marcianito y me dijo, no, maestro, es más sencillo. Porque estaba lista. En la reunión, Claudio X González también se atribuyó el encarcelamiento de los líderes magisteriales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, y además contó que Joaquín El Chapo Guzmán ayudó a la reforma educativa cuando se fugó en julio de 2015. En mayo del año pasado, junio del año pasado, nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca. Nuestro brazo jurídico, Aprender Primero, firmada por mí y por David Calderón. Y también en contra del líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que son los polos, en ese momento se leen los polos de resistencia a la reforma educativa. Contó enseguida que se empezó a recuperar la relación con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pero no había voluntad para seguirla impulsando. Y entonces, asumiéndose como un bocón, habló sobre el Chapo Guzmán. Ya les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el Chapo. Se les va el Chapo. Se les va el Chapo. Y entonces sí, se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar, tenemos que en algún lugar mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza, nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pues dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, así fue. Yo ahí sí estaba cercano leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme mañana entramos. Iba a ser así y así y así y así y así. El parteaguas. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. En efecto, después de la fuga del capo del narcotráfico, se libraron órdenes de aprehensión contra líderes del magisterio, una persecución que continuaría hasta después de la conferencia de González Guajardo, cuando en julio de 2016 intervinieron las fuerzas federales en Oaxaca con un saldo de al menos 8 muertos en Ochitlán. En esa reunión con la Concanaco, Claudio X González hizo el anuncio de la creación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que él presidió. Vamos a arrancar una especie de Mexicanos primero, pero para el Estado de Derecho, porque yo ya les dije que el Estado de Derecho y la educación para mí son los dos temas. A partir del 1 de enero arrancó ya Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por 3 ventanas fundamentales: comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas de la sociedad para combatir la corrupción y la impunidad. Segundo, investigación de primer orden aplicada para compartirse y difundirse, para que se conozca mejor el fenómeno, los estragos gigantescos que le genera a la sociedad, la problemática enorme que significa el que un individuo, pensando que se corrompe individualmente, gana, sí, pero la sociedad pierde, y demostrarlo. Y tercero, con litigio estratégico, vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país desde la trinchera ciudadana. Temas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, exgobernadores,
IP, medios de comunicación donde esté la corrupción, y va a estar más duro que Mexicanos Primero. El millonario González Guajardo concluyó su participación calificando de corruptos a los medios de comunicación de México que, dijo, ocultan la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Es peor la corrupción ahorita de lo que fue en la administración, voy a inventar, del presidente Echeverría o del presidente López Portillo. Pues quién sabe quién pueda medir eso, pero estimo que no es peor. Pero hoy se ve, hoy se comenta, hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Decíamos antes de que entráramos aquí que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, se irían a pique todos. Todos, no sobrevive, yo creo que solo el Reforma sobrevive. Los demás se van a pique, ¿eh? Entonces, ¿qué son? ¿Son diarios libres de comunicación o son de alguna manera escondida un medio oficial de comunicación? Los diarios mexicanos son muy corruptos, los medios son muy corruptos. No, ahí sí me sentí yo agredido, Álvaro. Perdóname, pero cuando dice la prensa, los diarios mexicanos son muy corruptos, bueno, no se referirá sin embargo, porque sin embargo sí publicó, por ejemplo, los contratos de Kimberly Clark, la empresa de Claudio X González padre, los 2.360 contratos de Kimberly Clark solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin licitación, directos, por 296 millones de pesos, Álvaro. No, eso de que todos los medios son corruptos y no publican las cosas. Bueno, esto obviamente no lo publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto lo publica, sin embargo. No lo publica Mexicanos porque ni modo que vayan a publicar un texto contra el patrón. Por un lado. Por el otro, Alejandro, déjame recordar también. Sí. Aquí también, sin embargo, se publicó la corrupción de Kimberly Clark de México. Lo que yo refería hace un rato. Sí. Lo publicó Daniela Barragán el 16 de marzo del 2022. Esto es terrible, terrible. Kimberly Clark de México, el hermano de Claudio X González, y participó en reuniones secretas con otros directivos de Productos Internacionales MAVE y de la empresa ICT, Higiene y Salud México, ¿para hacer qué? Pues para aumentar los precios de los productos de higiene femenina para bebés, para adultos mayores. Bueno, es un esquema de corrupción, de alta corrupción, no de tonterías, no mordiditas, por favor. Miles de millones de pesos. Entre el 2008, Alejandro, no son cualquier cosa, entre el 2008 y el 2014, es decir, en el gobierno de Felipe Calderón, en cuyo fraude participó Kimberly Clark de México y los Claudio X González, y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en cuyo fraude del 2012 también participaron. Entonces, eso de que no, los medios no publican. Bueno, yo debo decir, yo sí publiqué en 2020 quiénes eran los que entregaban la marmaja para este grupo de presión llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo publiqué en la revista Proceso, donde trabajaba antes. Y luego lo he publicado otros reportajes aquí en Sin embargo.
Así es que eso de que los medios de comunicación son muy corruptos, sí tiene razón. Nada más que son los medios de comunicación justamente aliados a él, aliados a él. Pues sí, no sé a qué medio se refiere, pero Mexicanos contra la Corrupción publica en casi toda la prensa. O sea, mexicana, publica sus textos. Ya menos, También hay que decir que ya menos. Pero Álvaro, yo cuando veo lo que tú has publicado, los datos del dinero invertido por Estados Unidos en Mexicanos contra la Corrupción, en las empresas, pues, de Claudio X González, cuando veo la lana que le han metido los empresarios, yo digo, híjole, mano, ¿para hacer eso? No, para embolsarse los millones, Alejandro. Porque es corrupción esa también. Es corrupción también, Álvaro. Porque es corrupción enriquecerse de las aportaciones de empresarios que a su vez deducen de sus impuestos. Claro, y aquí también lo revelamos, ya Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no tiene autorización para que los donativos sean deducibles de impuestos. Sigue revocada esa autorización. Así es que quienes quieran darle dinero a Mexicanos contra la Corrupción, désenlo. Nada más que ya no van a escamotear los impuestos, ya no van a poder deducir. ¿Y dónde se informó eso? Aquí. Aquí, que nos dedicamos a investigar asuntos de interés público, no a andar mentando madres, no, a presentar información sustentada sobre la alta corrupción que hay en el sector privado, en los oligarcas y de manera particular Claudio X González y todo su séquito. Entonces, pues ahí son hechos, no son palabras, enjuiciamientos nuestros, son hechos. Sí. Pues son... El caso ese no abundaste mucho, Álvaro, en el caso este de lo de Kimberly Clark y lo de la COFESE. Ya no te metiste, pero sí sería bueno que abundar un poco, porque es un caso muy canijo, en tanto que se trata de una conspiración de un grupo de empresas para encarecer productos que son para muchos de necesidad, digamos, pues básica. Por ejemplo, el caso de las toallas sanitarias, claro. El caso de los pañales para adultos, para niños, son los sectores más vulnerables, Alejandro. Abarca a todos en parejos, pueden ser los más, porque abarca a todos. O sea, ¿sí? Todos tienen niños, todos tienen viejitos, todos tienen, o sea, le pega a Kimberly Clark a mujeres, a la mitad de la población, y además le pega a los adultos mayores, y además le pega a los niños, a los recién nacidos para en adelante, les pega porque confabulan, Álvaro. Confabulan. Es una conspiración. La COFESE dice, es una conspiración de Kimberly Clark. Kimberly Clark provoca las reuniones. Sí. Donde conspiran para aumentar los precios de artículos de primera necesidad, como las toallas sanitarias, como los pañales, etcétera, productos que producen, o artículos que producen estas empresas. 6 años, Alejandro. Durante 6 años le sacan dinero a la gente. Dice este reportaje en la entrada: Kimberly Clark de México fue la empresa que lideró la manipulación de los precios de productos sanitarios en el mercado mexicano de 2008 a 2014, y fueron sus principales directivos los que organizaron las reuniones secretas con Productos Internacionales MAVE y eCity, Higiene y Salud México, de acuerdo con el expediente del caso que llevó la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. De acuerdo con la versión pública que se encuentra en la sección de resoluciones de la comisión, fue Fernando González Velasco, entonces director de ventas, productos al consumidor de Kimberly Clark de México, la empresa de González Guajardo y González
Laporte, quien estableció los términos del acuerdo y organizó las reuniones en las que se compartió información para aumentar precios y quitar promociones de pañales de bebé, productos para la gestión menstrual y para la incontinencia. En esas reuniones estuvo presente, según la misma documentación, Pablo González Guajardo, director general de la empresa e hijo del empresario Claudio X González Laporte, y agrego yo, hermano de Claudio X González Guajardo, el líder del PRIAN. Añade este reportaje firmado por Daniela Barragán y publicado el 16 de marzo de 2022, que todo esto ocurrió mientras los productos de Kimberly-Clark eran los de mayor circulación en México, en específico Huggies, Clean Bebé, Pull-Ups, que son pañales para bebé, Kotex, toallas sanitarias, y Dependent y Diapro, que son pañales para adulto. Estas reuniones, fuera del contexto de las reuniones formales de la Cámara del Papel, eran convocadas por Kimberly-Clark de México y el principal objetivo era discutir temas referentes a precios de los productos, dice el documento de la COFESE, y agrega que las matrices de pañales para bebé y productos para incontinencia eran elaboradas por Kimberly-Clark de México. Sobre quién organizó las reuniones, en la página 30 de 470 se lee lo siguiente, comillas: las reuniones eran generalmente convocadas por Fernando González Velasco o Virgilio Isa Castillo, director de Mercadotecnia, Productos Infantiles de Kimberly-Clark de México, y se realizaban en restaurantes y hoteles ubicados en Polanco, Santa Fe, Interlomas y Costa Rica. Hay correos electrónicos y llamadas telefónicas en poder de la Autoridad de Competencia Económica que muestran la comunicación que establecieron con estos fines y en los que se encontró que los implicados sabían de la importancia de mantener en secreto sus comunicaciones. Agrega este reportaje: la secrecía fue catalogada como vital, ya que, según el expediente, se observó que las personas conocían la ilegalidad de sus actos. Las empresas manifestaron haber estado al tanto de lo que hacían era violatorio de la ley de competencia. Y en los testimonios de los implicados por parte de Productos Internacionales MABE, se carga la responsabilidad del acuerdo a Kimberly-Clark. Aseguran que el acuerdo se cometió por instigación de Kimberly-Clark de México, que no solo convocaba las reuniones, sino que es el autor intelectual de las matrices de precios y dictaba los precios de venta en el mercado. Es, Alejandro, un asunto que, por supuesto, ¿qué le afectó cuánto le afectó a los consumidores mexicanos? Miles de millones de pesos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se le pusieron unas multitas a Kimberly-Clark de México y a las otras dos empresas que conspiraron. Para Kimberly-Clark de México se le puso un pago de 100,935,000 pesos y para específicamente para el articulador de toda esta trama corrupta, para Pablo González Guajardo, solamente 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y sin embargo, el quebranto, Alejandro, todo lo que representó el aumento de los durante precios. Durante años, Álvaro. Bueno, fueron 6 años. No, hombre, 6 años en los que se mafiaron precisamente para aumentar los precios y pues despelucar a la gente, a los más vulnerables. Carajo. Entonces, claro que aquí se publica la corrupción también de las élites, también de la alta corrupción del poder económico en México. Luego dice, ¿por qué están tan ricos? Por ladrones.